si hablamos de funcionarios públicos, los funcionarios públicos pueden tener distintas categorías estableciendo relaciones laborales, como por ejemplo estar de planta, o lo que se denomina de planta, que sigue escalafones, ¿cierto? En donde uno está, es profesional, directivo, administrativo, técnico o auxiliar. Y eso sigue una serie de grados de escala única de sueldo, o E.US, ¿cierto? Ahora, aparte de eso, existe otro régimen que se llama A-Contrata. Y A-Contrata es asimilado, ¿cierto?, a la planta y es contratado hasta los 31 de diciembre de cada año, avisando, ¿cierto?, en noviembre. Luego tenemos, ¿cierto?, los contratos de trabajo, que también trabajan de alguna manera para el Estado. También hay funcionarios públicos que son contratos de trabajo. Y por último, ¿cierto?, esta figura un poco amorfa que se denomina contrato de honorarios. Que contrato de honorarios nació a partir, ¿cierto?, del derecho civil o las relaciones de derecho civil, de prestaciones de servicio, que se introdujo en la administración pública, como una manera de suplir el porcentaje incluso del límite que existía respecto a la contrata, que es un 20%, que en este momento se está dando un 40%, y también, ¿cierto?, tenía cierta flexibilidad respecto a los ítems presupuestarios. Y por eso se comenzó a contratar una gran cantidad de honorarios, tanto en la administración central como en la parte municipal, siendo hoy en día aproximadamente 300.000 personas que están contratadas a honorarios. Ahora, ¿cuál es el problema de los contratados honorarios? Que es un contrato bastante limitado en el sentido de garantías para la persona. Ustedes, si no saben, se los digo, digamos, la tasa de reemplazo en Chile, por ejemplo, es de un 30-35%. La tasa de reemplazo es aquella tasa que mide con cuánto ustedes de su sueldo actual se van a jubilar, ¿ya? Es decir, si ustedes ganan 1 millón de pesos, se van a jubilar, ¿cierto?, con 350.000 pesos. Imagínense si ganan, ¿cierto?, 500.000 pesos, se van a jubilar con aproximadamente 150.000 pesos. Eso, digamos, nos fija dentro de los países de la OCDE como penúltimos. Solamente le ganamos, ¿cierto?, a México, y para compararnos con los países, digamos, que están más arriba, en el caso de Holanda, tiene una tasa de reemplazo de un 75%. Pues bien, el contrato de honorarios es un contrato que mucho tiempo los tribunales laborales no lo consideraban como contrato de trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede? La verdad es que el contrato de honorarios es como la envoltura, es como si uno se disfrazase, ¿cierto?, de contrato de honorarios, pero por dentro hay una relación laboral. ¿Y por qué digo que hay una relación laboral? Porque prima el principio de la realidad. Es decir, si existe dependencia y subordinación, existe un contrato de trabajo, existe una relación laboral, da lo mismo cómo nosotros le denominemos al contrato. Puede ser contrato honorario, puede ser compra servicios, puede ser convenios, como fuese que nosotros le denominemos, es una relación laboral. Independiente que incluso dentro de las cláusulas del contrato honorario establezca que esto no es una relación laboral ni es un contrato de trabajo. El contrato puede decir, oiga, no es esto una relación laboral, da lo mismo, porque aquí lo que rige es la realidad. Ahora, ¿por qué esto es tan nuevo para ustedes? Porque hasta hace el 2014-2015 no habían fallos favorables a las personas que presentaban demandas laborales para hacer exigir sus derechos. No existía jurisprudencia, había uno que otro fallo muy alejado. Pues bien, a partir del 2014-2015 principalmente, a través de recursos, tanto de nulidad como recursos de unificación de la jurisprudencia en la Corte Suprema, se falló a favor de las personas que estaban contratadas honorarios y comenzó, digamos, el activismo judicial en el sentido de aceptar esta demanda a tramitación y condenar
al Estado, a la municipalidad o al servicio a pagar la suma de dinero que se debía. ¿Cuánto es esa suma de dinero? Bueno, depende. Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de una persona que estuvo contratada honorarios 5 años, bueno, es un mes por año de servicio con un tope de 11. Por tanto, son 5 años por indemnización, más un mes por el no aviso, luego tiene un recargo de un 50%, y luego, además de eso, ¿cierto?, se le tienen que pagar todas las cotizaciones provisionales. Ahora, si la otra parte o la contraparte alega que hay prescripción, bueno, hasta 5 años hacia atrás, completo. ¿Sobre qué monto? Sobre el monto bruto, digamos, que se paga. ¿Ya? Porque se entiende que si no se ha pagado, que es una obligación del empleador con deducción del trabajador, ¿cierto? Pero es una obligación del empleador pagar las cotizaciones previsionales. Y eso produce además, ¿cierto?, que en definitiva ustedes puedan alegar. Mucha gente ha preguntado o me ha preguntado de que si uno, estando honorarios, efectivamente trabajando actualmente, puede exigir sus derechos laborales. La verdad es que parece un tanto difícil exigirlo, porque este mecanismo en relación a la demanda laboral, por ejemplo, se está pensando básicamente a una persona que toma la decisión de irse, porque parece bastante difícil la hipótesis de presentar una demanda, mantenerse en el lugar de trabajo y además generar la obligación de que en definitiva te tengan que contratar como contrato de trabajo, ¿ya? Por tanto, lo que se piensa es, en definitiva, la persona que se quiere ir, ¿cierto? La persona, por ejemplo, que al 31 de diciembre no le han renovado el contrato, tiene 60 días hábiles para poder demandar despido injustificado. Ahora te me voy a decir, ¿por qué es despido injustificado? Porque entramos dentro de la dinámica del Código Laboral, y dentro de la dinámica del Código Laboral a ustedes no le han dado ninguna explicación ni motivo plausible como para entender por qué lo están echando, ¿ya? Es así entonces que se presenta esta demanda, y esta demanda se tiene que presentar dentro de los 60 días hábiles a partir de la separación. Si a ustedes no lo renovaron el 31 de diciembre del 2017, por ejemplo, el plazo máximo para presentar la demanda sería el 12 de marzo del 2018. ¿Ya? Eso, digamos, es dentro de la estructura. En relación a los presupuestos, ¿cuándo se genera los elementos de dependencia y subordinación? Cuando existe, por ejemplo, ¿cierto?, un control de asistencia regular. Ustedes van de lunes a viernes, de lunes a sábado, en un horario regular, de 8 a 17 horas, de 8 a 18, y, ¿cierto?, reciben instrucciones de una determinada jefatura. Ustedes siguen esas instrucciones, que son de carácter técnico y administrativo, y lo que sucede ahí, ¿cierto?, además de eso, es que ustedes trabajan por cuenta y riesgo ajeno, no propio. Es distinto, por ejemplo, si ustedes contratan a mí, ¿cierto? Ustedes no me van a estar diciendo a mí qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer. Ustedes no me van a estar determinando a mí, ¿cierto?, cuánto trabajo, cuánto no trabajo, ni cuando yo salgo a almorzar, ni cuando yo no salgo a almorzar, ni cuando yo me voy de vacaciones. Eso a ustedes no les interesa en su relación. ¿Por qué? Porque si ustedes me contratan, efectivamente eso es una relación de honorarios, de contrato de honorarios, ¿ya? La relación que ustedes tienen, independiente como la llamemos, insisto, es una relación laboral, y así tiene que ser tratada. Muriel. Sí, tenemos preguntas de la gente que nos está realizando, ¿ya? Primero, Miguel Ángel Aguilar Alvarado nos pregunta: me gustaría saber, soy honorario de un municipio y renuncio para irme a trabajar a otro lado. ¿Puedo demandar igual por la ley Bustos y pedir todo lo que me correspondía haber recibido cuando fui honorario? Ya, ahí en el caso o sea, sí puede demandar. Ahora, la ley Bustos, que bien dice Miguel Ángel, que está bien instruido, también se aplica. Ahora, ¿qué significa la ley Bustos?
La ley Busto implica que, como a ustedes no le han pagado las cotizaciones previsionales, existe una especie denominada de nulidad del despido, que es compatible con la demanda de despido injustificado, lo que implica que además de lo que yo le he dicho, que le tienen que pagar indemnización por años de servicio, las cotizaciones previsionales, la indemnización sustitutiva de previo aviso, además de eso, el recargo del 50%, le tienen que pagar todos los meses que ustedes estén separados de sus cargos hasta que el empleador pague las cotizaciones previsionales. Lo que implica, por ejemplo, si ustedes llegan a mí y me dicen, oye Juan Antonio, yo quiero presentar una demanda. Perfecto, presentémosla. La presentamos en febrero. Y de presentado de febrero, ustedes fueron separados en diciembre. Significa la ley Busto y la nulidad del despido que y nosotros tenemos sentencia en marzo, abril. Enero, febrero, marzo y abril se les tendrán que pagar en tanto no se paguen las cotizaciones previsionales como sueldo. Y si ellos a la contraparte se le ocurre presentar un recurso de nulidad, bueno, seguirá esto, digamos, dándose, y si presentan unificación de jurisprudencia, bueno, un año. Puede ser perfectamente un año que a ustedes le tengan que pagar estas cotizaciones, esta remuneración, aparte de lo que yo le he mencionado sobre indemnización por mes de servicio. Tenemos otra pregunta. Diego San José escribe: llevo 7 años trabajando en modalidad de honorarios. Mi empleador me eliminó un bono de encargado de área que recibía por año. ¿Eso es legal? No es legal en el sentido de que usted, lo que hay que revisar es si su contrato existe una dependencia de subordinación, tal como lo he señalado. Si existe dependencia de subordinación, no es legal que le quiten un bono que ya se ha estado dando constantemente y directamente, digamos. No es legal. También se puede demandar efectivamente el bono en la medida que probemos que es un bono regular y que se lo han dado independiente y se lo han dado de manera ordinaria y constante en el tiempo. Tenemos otra pregunta de Jazz Isabel Mejía. Escribe: yo trabajo en horarios para el servicio de salud hace un año. El año pasado se peleó para que contrataran a todos los trabajadores honorarios y se suponía que a todos los que cumplieran un año pasarían a contrata, pero este año no ha pasado nada. He consultado a los dirigentes gremiales y dicen no saber qué va a pasar entonces. Uno se siente en el aire y sin apoyo. ¿Puedo yo ir a la inspección del trabajo? Pregunta ella. Sí, puede ir a la inspección del trabajo. Ahora, lo que sucede ahí es que algunas inspecciones del trabajo no están considerando a los funcionarios públicos que van con estos contratos honorarios y le dicen, mire, ¿sabe qué? Esto no corresponde que usted venga acá, vaya a la Contraloría, incluso le han dicho. Sí. Pero en regiones, en algunos casos, sí ha existido, con algunos contratos honorarios de municipalidades, por ejemplo, que lo han considerado en la inspección del trabajo. Depende de cada inspección del trabajo. No obstante eso, el hecho que no vayan a la inspección del trabajo o vayan, ¿cierto?, no impide que ustedes demanden. O también puedan, en su caso, autodespedirse si es que así lo desean. Exactamente. El autodespido es una figura en donde el trabajador, por un incumplimiento del empleador, deja de señala al empleador y le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a autodespedir, me voy a ir. Pero además de irme, ¿cierto?, tú me tienes que pagar toda la indemnización. Exacto. Y en ese sentido, ¿cierto?, el autodespido implica que si a ustedes no le una manera de poder demandar es que ustedes no le hayan renovado su contrato honorario el 31 de diciembre del 2017. Ahora, si ustedes, por ejemplo, están ahora, enero, febrero, marzo, y ustedes encuentran que ya quieren exigir sus derechos laborales, perfectamente pueden autodespedirse y la causal sería el no pago de las cotizaciones previsionales durante todos estos años, ¿cierto? Ya que ustedes tienen una relación laboral y por tanto es una exigencia al empleador el pagar las cotizaciones previsionales. Y tienen que mandar, ¿cierto?, una carta en donde se le señala al empleador los motivos por los cuales se está autodespidiendo. Esa carta nosotros también ayudamos, ¿cierto?, y asesoramos para poder redactarla y comenzar desde ahí bien el trámite para poder salir bien parado. Otra pregunta. Gonzalo Bravo Molina escribe: ¿cómo podemos hacer para que la municipalidad nos pague las cotizaciones? Al ser honorario se puede. ¿Qué pasa si el Servicio de Impuesto Interno del 2019 hace efectivo lo de retenernos la devolución y sacar sí o sí para AFP e IST? Gracias.
Ya, buena pregunta. Lo que sucede en el caso y eso es para todos, o sea, si las personas que están contratadas a honorarios pagaron cotizaciones previsionales, supónganse una persona del municipio de Coronel, pagó sus cotizaciones previsionales durante 4 o 5 años, eso no impide que al momento de terminar su relación laboral, sea por no renovación del contrato o por autodespido o porque lo hayan echado, ¿cierto?, en un lugar, en un tiempo distinto del 31 de diciembre, en ese caso esta persona puede demandar de toda manera el pago de las cotizaciones provisionales porque era obligación del empleador enterarlas, ¿ya? Y eso implica, ¿cierto?, que le van a entregar el dinero, siempre se le entrega el dinero, ¿cierto?, al trabajador. Ya, hay otra pregunta que igual es un poco amplia. María Esther Moreno García escribe: tengo un amigo que trabaja hace 10 años y no se renovó contrato. ¿Cuáles son los pasos a seguir y dónde presento mi demanda? Esa pregunta es muy amplia, porque en definitiva hay que verificar si el trabajador es del servicio público o privado. Tenemos que ver, en definitiva, analizar el caso. Así que, María Esther, si es que estás por ahí, podrías hacer una descripción un poco más acotada de la pregunta porque es muy amplia. Claro. Ahora, los elementos que hay que tener en cuenta, digamos, para reunir elementos, tienen que tener control de asistencia, tienen que tener, ojalá, correos electrónicos donde les den instrucciones de jefatura, instrucciones técnicas y administrativas. Tienen que tener, por ejemplo, permisos, solicitud de permiso administrativo, solicitud de permiso para vacaciones. Tienen que además, ¿cierto?, tener al menos 2 testigos. Testigos pueden ser las personas que los conocen a usted en el interior. Es muy difícil, yo sé, que conseguir personas que están actualmente trabajando por las represalias, ¿cierto? Pero también pueden ser personas que se hayan ido o personas que las conozcan a ustedes, que trabajan ahí regularmente. Y con esas pruebas se redacta la demanda, ¿cierto? Y se presenta la demanda. Esas preguntas estaban en vivo. Sí. También tenemos, ¿cierto?, algunas preguntas que se hicieron antes de comenzar el streaming. Y aquí dice Diana Marcela Castillo, dice: ¿por cuánto tiempo más pueden seguir renovando el contrato honorario? La verdad es que no hay una ley del contrato honorario que le dé derecho, digamos. Porque el contrato honorario en sí, como un contrato civil, se regula por lo que diga el contrato. Es decir, en todo Chile pueden existir una gran cantidad de contratos que tengan, algunos tienen, por ejemplo, licencia médica hasta 30 días, que yo lo he visto. Hay otros que no permiten las licencias médicas. Hay otros que permiten prenatal y postnatal. Hay otros que no permiten prenatal y postnatal. Hay algunos que tienen vacaciones, otros no tienen vacaciones. Entonces, hay una gran cantidad de contratos honorarios porque depende de las cláusulas que le incorporen al contrato, ¿ya? No hay nada fijo. Ahora, ¿cuántas veces seguir renovando? No es la ley. Lo que sucede es que para el Código Laboral, como nosotros estamos sacando este velo, sacando este disfraz que existe, y en realidad decimos, mire, sabe que aquí no hay un contrato honorario, sino que hay un contrato de trabajo. Basta con que a usted tenga un contrato a plazo fijo una vez, una segunda vez y la tercera vez ya pasa a ser indefinido, ¿ya? A la tercera vez pasa a ser indefinido. Ahora, con las imposiciones, ¿cómo será el trámite de la licencia? Las imposiciones, hay una obligación de pagar las imposiciones, cotizar a partir, ¿cierto?, del presente año. Lo que viene ahora, y que no hay que equivocarse, ¿cierto?, la declaración de abril de 2018 es sobre el año tributario que pasó, el 2017. Y ahí ustedes tienen plazo, ¿cierto?, para renunciar a pagar cotizaciones, que es hasta el 2017. Por tanto, ustedes lo pueden declarar hasta abril, tengo entendido, ¿cierto?, del presente año. Ahora, en relación a las cotizaciones previsionales, efectivamente va a existir obligación, y existe la obligación, de que van a tener que enterar las cotizaciones, ya sea a través de un pago, a través de que ustedes se afilien a una AFP,
y tengan que pagar, y si no se afilian, ¿cierto? El próximo año, al momento de la devolución de impuestos, a ustedes le van a retener el 10%. Y se lo van a retener, ¿cierto? Puede ser que incluso no íntegro, porque no es sobre el 100% de las rentas. No es sobre la renta bruta, sino que es la base imponible es sobre el 80% de la renta bruta. Quiere decir, por ejemplo, si yo en el año gano 10 millones de pesos, ¿cierto? Tengo que imponer solo sobre 8 millones de pesos. Y sobre esos 8 millones de pesos, ¿cierto? Tengo que calcular el 10%, que es de la AFP, más un 1.41% por el seguro de sobrevivencia e invalidez, más, ¿cierto? El seguro social contra riesgo de accidente de trabajo, que es un 0.95%, ¿ya? Y la salud también, pero en general, ¿cierto? Todos cotizamos, ya sea en FONASA o en ISAPRE, entonces eso generalmente no le va a generar problema. El problema se va a generar, ¿cierto?, cuando ustedes van a estar esperando la devolución de impuestos y esta no se va a producir, o se va a producir en mucho menor medida de la que están acostumbrados. Luego hay otra pregunta que es de Andrea Alejandra Maureira, que dice: llevo 17 años trabajando en la Municipalidad de Maipú en el área administrativa. Desde el 15 de noviembre del año pasado me encuentro con licencia médica por estrés laboral. Hace 3 semanas hablé con mi director para integrarme nuevamente a mis labores y al mismo tiempo gestionar mi traslado, cosa que no permitió, diciendo que mi jefa no quería que yo volviera. ¿Puedo demandar por eso? Sí, efectivamente puede demandar por eso si es que no le han renovado su contrato, y puede demandar laboralmente, tal cual como lo hemos explicado. Miguel Ángel Aguilar: hola, me gustaría mandar una pregunta para el streaming de hoy. Si soy honorario de un municipio y renuncio para irme a trabajar a otro lado, ¿puedo demandar igual por la ley Busto? Sí. ¿Y pedir todo lo que me correspondía haber recibido cuando fui honorario? Sí. Espero igual me pudieran responder por acá, si no me alcanzo por estar. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. A ver. Maida escribe: ¿qué pasa si siendo honorarios te solicitan bajar el sueldo? Bueno, volvemos al mismo tema, digamos. O sea, el mecanismo que existe actualmente, digamos, para hacer exigir tus derechos laborales eventualmente es o autodespedirte, o autodespedirte, o que no te renueven, o que pongan término, y, ¿cierto?, demandar laboralmente. En este caso habrían dos causales de incumplimiento. Una causal de incumplimiento, ¿cierto?, sería el no pago de las cotizaciones previsionales, y la otra causal de incumplimiento sería, ¿cierto?, el no respetar las condiciones contractuales que se establecieron al momento de contratar, que sería, ¿cierto?, mantener la remuneración. En ese caso usted podría demandar, ¿cierto?, laboralmente para obtener la indemnización de perjuicios que corresponde, más, ¿cierto?, el recargo, más las cotizaciones previsionales. Es algo que cada uno de ustedes tiene que evaluar. ¿Qué les sirve más, ¿cierto?, demandar o me mantengo acá? Es algo personal. Otra, Paola Espinosa escribe: ¿qué pasa si no acepto la cotización obligatoria? ¿Me puedo autodespedir y demandar cotizaciones de años anteriores? No, disculpe, ¿me puede repetir? ¿Qué pasa si no acepto la cotización obligatoria? ¿Me puedo autodespedir y demandar cotizaciones de años anteriores? Sí, eso es efectivo. O sea, no es que no acepte usted la cotización obligatoria. Lo que pasa es que están todos obligados a pagar las cotizaciones. Desde por lo menos, ¿cierto?, el sueldo mínimo, que el año pasado se fijó en 270.000 pesos y en enero, ¿cierto?, 276.000 pesos. Desde ahí, considerándolo como mensual, sobre el 80%, digamos, que se resulta enredado. Y hasta un tope, ¿cierto?, de 75 UF, que son 2.028.000 pesos mensuales. O sea, si usted si en ese rango, ¿cierto?, está obligado a cotizar. Rosana Vergara pregunta: ¿los honorarios pueden demandar por acoso laboral? Sí, podrían efectivamente, y podrían demandar no solamente por acoso laboral. Ahí se puede presentar una tutela de derechos fundamentales y además, ¿cierto?, una demanda de despido injustificado.
Ahora, la tutela de derechos fundamentales por acoso laboral, los tribunales, como se trajinó mucho el tema de la tutela, los tribunales están cada vez más exigentes para poder acceder a un acoso laboral. Si efectivamente podemos demostrar un acoso laboral, a todo lo que le dijimos de que correspondía pagarle, ¿cierto? A esto se suma entre 6 y 11 meses máximo, digamos, en el caso que se compruebe que existe un acoso laboral. De 11 meses de remuneración. De remuneración. A título de indemnización por la tutela. Sí, además de lo percibido por el despido injustificado. Sí. Y los cobros de las otras prestaciones asociadas. Esas preguntas tenemos por acá. Ya. Voy a decir la de... hay un Karen Riquelme Acuña, dice, me gustaría pudieran abordar en el streaming el tema de las cotizaciones obligatorias para el honorario a partir de este año y su vinculación con las retenciones de impuestos. Ya, como explicamos, ¿cierto? ¿Desde cuándo comienza la obligación de cotizar? Desde este año. Los trabajadores independientes honorarios están obligados a cotizar. Lo que dijimos, ¿cierto? La pensión, el 10% para cuenta de capitalización individual, más el 1.41% por seguro de sobrevivencia e invalidez, más la comisión de la AFP, que eso es variable, dependiendo si ustedes están en una determinada AFP o si van a ingresar por primera vez a la AFP, que hay una AFP determinada para que se pueda, que parte en el 0.41% a 1.48% según la AFP. Además de eso, tienen que pagar salud laboral 0.95% para seguro social, más la cotización adicional diferenciada si corresponde a la función de riesgo que impone la actividad, y la salud común, que es 7%, ¿cierto? Por FONASA, y el adicional por la ISAPRE. Ahora, esa obligación de cotizar se materializa en la operación renta del año 2019 mediante la retención de la devolución de impuestos en caso de existir saldos por enterar para el pago de las cotizaciones previsionales correspondientes al 2018. Es decir, si ustedes no se han afiliado a una AFP, ¿cierto? El sistema va a detectar que ustedes no se han afiliado a una AFP y va a ingresarla a la AFP, me parece que es Plan Vital la primera AFP, y ingresar los montos retenidos. Por tanto, ustedes no van a tener devolución de impuestos o van a tener una muy exigua devolución de impuestos. ¿Quiénes están exceptuados de efectuar cotizaciones previsionales por la renta general en la emisión de boleto honorario? Primero, las personas que al 1 de enero de 2012 hombres hayan cumplido o tenían cumplido 55 años y mujeres que hayan cumplido o que tenían cumplido 50 años. Esto quiere decir que los hombres que cumplieron, que son del año 1956 hacia atrás, 55, 54, no tienen obligación de cotizar. Y las mujeres que nacieron el año 1961 hacia atrás, 60, 59, 58, no tienen obligación de cotizar. Los mayores de 65 años en el caso de los hombres, mayores de 60 en el caso de las mujeres, los pensionados por vejez anticipada o por invalidez total, los afiliados que cotizan mensualmente en calidad de trabajadores dependientes, en el caso que tenga, por ejemplo, un contrato de trabajo, ¿ya? Y aparte tenga un contrato honorario. En ese caso, si cotizas por la remuneración igual o superior al límite máximo imponible, que en este caso son 75.7 UF, que son aproximadamente 2.028.000 pesos, en ese caso no tienes que cotizar. Los independientes cuya renta imponible anual, ¿cierto? Renta imponible anual, es decir, del 100% de su ingreso, ¿cierto? Se saca el 80%, si ese 80% multiplicado, ¿cierto? O sea, del total del año es inferior al mínimo mensual vigente a diciembre del año, no tienen obligación de cotizar. Quiere decir, por ejemplo, en el caso que sean 270.000 pesos, que es el sueldo mínimo, ¿cierto? Lo multiplicamos por 12, que son 3.200.000, y sacamos el 80%, que son 2.592.000. ¿Ya? En el caso que sean 2.592.000, total, no tienen obligación de cotizar. Afiliado al Instituto de Previsión Social, a la Dirección de Previsión de Carabineros o a la Caja de Previsión de Defensa Nacional. ¿Dónde y desde cuándo se puede manifestar la voluntad de no cotizar como trabajador independiente? Que es hasta este año que se puede realizar. Eso lo pueden hacer online.
van a la página del Servicio de Impuesto Interno, www.sii.cl, servicios online, boleta de honorario electrónica, menú cotizaciones previsionales, opción enviar o anular declaración jurada, renuncia a cotizar. ¿Ya? Luego, ¿cierto? ¿Cómo se determina la renta imponible? La renta imponible que se determina en este caso, ¿cierto? Es anual, por tanto se multiplica por 12 y se saca el 80%, como les dije. Entonces, ¿cuál es el rango? El ingreso mínimo mensual, que al 2017 es 270.000 pesos, y el límite máximo es 2.028.000 pesos. ¿Ya? Eso es lo que le puedo decir. De todas maneras, igual, si ustedes lo piden, podemos hacer un streaming especializado, digamos, y determinado para esto. Sí, porque es una materia un poco más compleja, larga y para un viernes en la tarde, además. Y requiere mayor explicación. Sí. No sé si tiene otra pregunta más. Sí, aquí las últimas preguntas que voy a leer. Felipe Andrés Oliva Gaete nos pregunta: llevo casi 5 años honorarios en un municipio y este año no he firmado contrato ya que me van a hacer un contrato por 3 meses. ¿Perdería los 5 años cuando pasen los 3 meses y no me renueven? Si el contrato... Es que la naturaleza del contrato nuevo que va a firmar. No, pero en definitiva igual pudiese eventualmente... Claro, lo que pasa es que si hay una continuidad en el sentido que te van a hacer los 3 meses, si por ejemplo terminó el 31 de diciembre y estás esperando que te firmen enero, febrero y marzo, en marzo perfectamente vas a poder demandar, digamos, abril. O sea, si te echan en marzo, si es continuado, perfectamente puedes alegar. Ahora, si es descontinuado, si por ejemplo quieren esperar las vacaciones y te contratan en marzo, eventualmente podrías perder el plazo de prescripción, o sea, perder que prescriban tu acción para poder demandar despido injustificado. Puede ser, digamos, hay que analizar muy bien tu caso, pero puede ser que pudiésemos perderlo. Si hay continuidad, te lo digo tajantemente que no, o sea, que sí se puede demandar en abril, digamos, perfectamente. Y Carlos González, que nos hace una pregunta bastante amplia igual, pero dice: en una demanda se reclaman los años por indemnización de servicio. ¿Y qué más? ¿Cuánto puede durar un juicio? Es más amplia la pregunta. Dependiendo de la demanda, pero por regla general las demandas del sector público con el tema de honorarios son por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales. El juicio va a depender netamente, la sentencia, si ganamos en primera instancia, se puede extender a una segunda instancia en Corte de Apelaciones, que la contraria va a interponer este recurso, y eso aproximadamente ya serían unos 6 meses, como mínimo. Y eventualmente, si nos confirman la sentencia ganada en primera instancia, o sea, la Corte de Apelaciones nos confirma la sentencia, puede también la contraria volver a interponer un recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema. Y eso tardaría aproximadamente 1 año en tener resultados. ¿En total? En total, todo el procedimiento, desde la interposición de la demanda hasta un fallo de segunda instancia. Ahora, en promedio deberán tener resultados 6 meses aproximadamente. Sí. Y si es que logramos conciliar en la audiencia preparatoria, se acaba... Claro, también se puede llegar a un arreglo en la audiencia preparatoria, como dice Muriel, digamos, y en la audiencia de juicio también, digamos. Al principio, al comienzo, siempre existe posibilidad de negociar, y ahí quien decide, digamos, es el cliente. O sea, en este caso, ustedes nos dicen, sigamos, no sigamos, cuál es nuestra posibilidad, y ahí, digamos, nosotros damos las posibilidades ciertas que existen respecto al caso. ¿Sí? Sí. Yo tengo acá una pregunta de Jessica Durán, es un poco larga, sí, pero dice que es extranjera, ¿cierto? Pero si no es mucha molestia escribir. Jessica Durán trabajó en el Mineduc en Antofagasta y nos cuenta, ¿cierto?, que hubo un problema con su título y que al final, ¿cierto?, no la esperaron para efectos de llevar a cabo la renovación de la contratación. Entonces pregunta si puede demandar, si podría haber su caso. Sí, efectivamente, a ver, que te contraten es difícil pensar, digamos, salvo que exista una tutela de derechos. Ahora, la tutela de derechos es bastante complicada.
se podría hacer. Es más aventurero, digamos, hacer esa acción. Lo que sí se puede hacer, ¿cierto?, es demandar directamente por despido injustificado y exigir todos los derechos que te correspondan. Ahora, que exigir que te contraten, claro, casi nadie, yo no lo he visto, digamos, es poco probable que solicites reintegrarte, porque el ambiente laboral ahí, digamos, va a ser bastante complicado. Entonces, generalmente, casi nadie que tiene discriminación y tutela de derechos, digamos, o sea, que haya una violación de los derechos fundamentales, requiere o quiere el reintegro. Pero sí puedes demandar despido injustificado de todas maneras. ¿Sí? Sí, está respondiendo. Esas son muchas preguntas que estamos teniendo, digamos, también por mensaje interno. No las podremos responder todas, pero siempre ustedes pueden acá en nuestro estudio pedir, ¿cierto?, agendar una hora. Sin problema, pueden llamar, ¿cierto?, al 226880297 y pedir agendar una hora. La hora no tiene costo, se examina su caso con ustedes y se le dicen cuáles son las probabilidades y la acción a seguir. Nosotros estamos ubicados en Santiago Centro, pero sin embargo estar ubicados en Santiago Centro, tramitamos todo Chile y cuando tenemos que conectarnos, nos conectamos, ¿cierto?, vía Skype o vía WhatsApp, digamos, de video o por contacto telefónico. ¿Ya? Eso, yo no sé si tiene algo más que agregar. Sería bien invitarlos a que si para otros streaming nos den temas que quieran saber para poder desarrollarlos, ir comentándoles y en definitiva también hacer la pregunta relativa respecto de futuros temas para que esto sea algo más dinámico y entretenido. Sí, claro, o sea, es eso, y la idea también es ir un poco instruyendo que ustedes tienen derechos laborales, que tienen que exigir los derechos laborales, que de alguna manera no solamente hay intereses mezquinos en exigir aquello que es suyo, sino que además ustedes están generando un movimiento para que el Estado cambie la forma de organización que tiene en cuanto a la relación con las personas que trabajan para ello. Es decir, aquí hay un problema que no es menor, que es un problema donde las plantas están colapsadas, donde las contratas supera el porcentaje predeterminado, que era de un 20%, está por el 40, 50%, y aparte de eso tienen esta figura, ¿cierto?, satelital, que es honorario, que no tienen ningún tipo de derechos. Por tanto, la manera de generar ciertas acciones y que en la medida que tengan que pagar aquello que se les debe, va a generar por parte en algún momento, por parte del Poder Ejecutivo, la instancia para poder modificar todo el sistema de estructura a través de lo cual los funcionarios públicos trabajan para el Estado. Por tanto, no solamente se están ayudando a ustedes en el sentido de exigir sus derechos, sino que además están ayudando al Estado a tener que generar, innovar y modificar la estructura que tiene de relación con las personas que trabajan para ello. El Estado actualmente es el peor empleador que existe en nuestro país, lamentablemente. Eso es, yo personalmente me despido, les deseo un excelente fin de semana y a las personas que se van de vacaciones, ¿cierto?, unas excelentes vacaciones. Estamos aquí para apoyarlos y para ayudarles. Y recuerden nuestros canales de contacto, estamos receptivos a todo tipo de preguntas. Gracias. Gracias.